¿Qué deben llevar los niños y niñas en el merendero para aprender y crecer? Es una pregunta que invade a muchos padres de familia. Nuestra compañera Jazmín García conversó con una nutricionista y ya nos cuenta los detalles. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, Cintia, y nos comentaba la profesional que primero debemos comprender cuál es el objetivo de esta merienda escolar o esta colación que se realiza, ya sea a la media mañana o a la media tarde. Debe ser un complemento de lo que fue inicialmente un buen desayuno o un buen almuerzo, y tiene el objetivo de que los niños y niñas se mantengan despiertos, alertas, para seguir atentamente el desarrollo de las clases. Es por eso que no debe ser una comida muy pesada, tampoco demasiado abundante, para que no les ocasione el efecto contrario, que sería la somnolencia. En este caso, lo recomendable es tener algún producto lácteo, ya sea un yogur. También se recomienda algo salado, como un sándwich de queso, de verduras, puede incluso ir acompañado con un poco de pollo o atún, nos comentaba la profesional. Y ella recomienda no utilizar jugos para el merendero, más bien agua, y lo explica de la siguiente manera en esta entrevista que le realizamos más temprano. Un alimento sano, ojalá fresco, y que además sea de fácil digestión. Por eso es que recomendamos el consumo de frutas a la media mañana, o algún lácteo liviano como el yogur, o una mezcla de frutas, o una feta de queso, o un sándwich que involucre verduras y alguna otra proteína como el queso, o a lo mejor atún, o a lo mejor el huevo, ¿verdad? Dependiendo también de nuestras temperaturas, sí, que la conservación es muy importante. ¿Y para acompañar, para tomar? Nosotros desaconsejamos el consumo sistemático de bebidas azucaradas. Entonces, realmente lo que el niño necesita es agua. Entonces, si el alimento fue un sándwich, de verdad ya no necesita acompañar con un jugo. Es mejor que consuma la fruta. El jugo ya no mantiene las propiedades nutricionales del producto, y además en algunos casos son muy azucaradas, producen como ya se pega al niño a ese producto, y después todo lo quiere consumir con jugo, y eso va aportando calorías vacías, ¿verdad? Sobre todo cuando no son jugos naturales. Y al respecto también mencionaba que se tiene que tener mucho cuidado con los productos procesados que ya vienen empaquetados, porque en numerosas ocasiones están dotados de una gran cantidad de sodio, que prácticamente es un excedente que incluso podría elevar la presión arterial de los más pequeños, por lo cual no es recomendable. Siempre se recomienda productos frescos, frutas, verduras y, bueno, abundante agua, según nos mencionaba la profesional.